A lo largo de la historia, la melancolía ha sido vista como una sombra que acompaña al ser humano desde los tiempos más remotos. Fue considerada un don divino por los griegos, un pecado por los cristianos medievales y una enfermedad del alma por los románticos del siglo XIX. Pero, ¿qué es realmente la melancolía? ¿Una emoción? ¿Un trastorno? ¿Una forma profunda de mirar la vida? Detrás de esa tristeza serena y reflexiva se esconde mucho más que el dolor. Es un espejo que revela la fragilidad y la grandeza de nuestra mente. En este video exploraremos cómo la melancolía ha moldeado la historia, el arte, la religión y la ciencia, desde el demonio de la sedia que tentaba a los monjes medievales hasta las teorías modernas sobre los neurotransmisores del cerebro. Descubriremos cómo esta antigua emoción ha cambiado el rostro sin perder su esencia. Prepárate para adentrarte en uno de los estados más misteriosos y humanos que existen, la melancolía, ese punto donde el alma se detiene a mirar lo que fue y lo que ya no puede volver. A lo largo de la vida, todos atravesamos momentos en los que las emociones desagradables parecen tener más peso que las agradables. La melancolía aparece entonces como una sombra suave, inevitable, que nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Sentirse melancólico después de una ruptura, ante la muerte de un ser querido, en medio de un cambio profundo frente a un fracaso laboral o académico, es algo completamente humano. Mientras este estado no se prolongue demasiado en el tiempo, no hay razón para alarmarse. La melancolía, en dosis breves, es una respuesta natural del alma a las pérdidas, una forma de procesar lo que duele. Pero, cuando esa sensación se instala y domina nuestras emociones, cuando las sombras duran más de lo esperado y apagan poco a poco el brillo de las cosas cotidianas, la melancolía puede convertirse en una patología del ánimo. En estos casos, las emociones negativas ganan terreno sobre las positivas y transforman la forma en que percibimos el mundo. Todo parece más pesado, más lento, más distante. Es entonces cuando la melancolía deja de ser un sentimiento pasajero y se convierte en un obstáculo que interfiere con el trabajo, las relaciones y sobre todo con la paz interior. No es raro que este estado surja ante una crisis económica o emocional. Las preocupaciones, el miedo al futuro o la sensación de impotencia pueden sumirnos en una tristeza que parece no tener fin. Pero cuando el individuo se deja vencer por la desesperación y pierde la capacidad de recuperar la calma o el deseo de continuar, la melancolía deja de ser una simple emoción y se convierte en una advertencia. Es el punto en que la mente se cansa de luchar y el corazón simplemente se apaga por momentos. La melancolía es en esencia un estado de angustia, un vacío silencioso en el que nada parece satisfacer. La persona se siente desconectada, pierde el interés por las actividades que antes disfrutaba y desarrolla una apatía que puede llegar a extenderse incluso hasta la vida misma. Es una sensación de insatisfacción constante, una especie de tristeza sin nombre que lo tiñe todo. Aunque puede manifestarse a cualquier edad, suele hacerse más común a partir de los 25, cuando la vida comienza a exigir más certezas y menos sueños. Curiosamente, las mujeres son más propensas a sentirla, quizá porque se permiten expresar con mayor intensidad lo que muchos prefieren ocultar. Desde los albores de la historia, médicos y filósofos han intentado comprender ese estado misterioso que sumerge al ser humano en la tristeza, el abatimiento y la soledad. Mucho antes de que existieran conceptos como depresión o salud mental, el médico griego Hipócrates, considerado el padre de la medicina, propuso una idea fascinante que marcaría el pensamiento occidental durante más de 500 años, la teoría de los cuatro humores. Esta teoría no solo intentaba explicar la salud del cuerpo, sino también los secretos del temperamento y las emociones humanas. Para entenderla, debemos imaginar un rombo simbólico, con el corazón en el centro. Cada vértice representa un elemento, una estación del año, una etapa de la vida y un líquido corporal. En la parte superior se encuentra el aire, asociado con la primavera y la infancia. Es cálido y húmedo, y su humor corresponde a la sangre. Quienes tenían un exceso de este fluido eran considerados personas sensibles, optimistas y sociables, los llamados sanguíneos. En el vértice izquierdo del rombo se sitúa el fuego, símbolo del verano y de la juventud. Este elemento es caliente y seco, y está regido por la bilis amarilla. Su exceso daba origen al temperamento colérico, individuos intensos, energéticos y de carácter fuerte, capaces de grandes pasiones, pero también de ira y de descontrol. El vértice derecho representa el agua, fría y húmeda por naturaleza. Está relacionada con el invierno y con la última etapa de la vida, la vejez. Su humor es la flema y su temperamento el flemático.
Las personas dominadas por este elemento eran tranquilas, prudentes y pacientes, aunque también podían ser lentas o indiferentes ante el mundo. Finalmente, en el vértice inferior encontramos la Tierra, símbolo del otoño y de la madurez humana. Es seca y fría, y en el cuerpo se manifiesta a través de la bilis negra. En griego esta sustancia se llama melancole, literalmente bilis negra, y de ahí proviene la palabra melancolía. Según Hipócrates, cuando este humor predominaba, el individuo tendía a la reflexión, la tristeza y la contemplación. El melancólico era visto como un adulto consciente de la fragilidad de la vida, sensible ante la pérdida y el paso del tiempo. Hipócrates creía que la salud dependía del equilibrio perfecto entre estos cuatro líquidos: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Cuando uno de ellos se desbordaba o disminuía, el cuerpo y la mente entraban en desequilibrio. Así surgían las enfermedades, tanto físicas como emocionales. En este sentido, la melancolía no era un simple estado del alma, sino el reflejo de una alteración corporal, de un desequilibrio tangible que afectaba al espíritu. Con el paso de los siglos, la teoría de los humores sobrevivió y se transformó. Durante la Edad Media, los médicos y teólogos seguían viéndola como la clave para entender la mente humana, pero la melancolía empezó a adquirir un matiz más oscuro. Ya no se le consideraba solo una enfermedad del cuerpo, sino también una tentación espiritual. En los monasterios, el abatimiento profundo era visto como una falta de fe, un pecado conocido como asedia, el desánimo que alejaba el alma de Dios. Durante la época cristiana, la melancolía adquirió un nuevo significado. Dejó de ser vista como una simple condición del cuerpo o del alma para convertirse en una cuestión moral. Se la asoció directamente con el pecado, en particular con un estado conocido como asedia. La asedia era descrita como una profunda tristeza, una apatía que paralizaba el espíritu y alejaba a la persona de su propósito divino. No era solo desgano o pereza, se trataba de una especie de vacío interior, una pérdida de sentido que, según las creencias de la época, provenía de un demonio específico, el demonio de la sedia. Este ser, decían los teólogos, susurraba al oído de los fieles la tentación del abandono, privándolos de la energía para vivir la vida que Dios les había otorgado como un regalo sagrado. En el pensamiento cristiano medieval, la sedia representaba lo opuesto a la acción, al movimiento y a la devoción. Por eso, la iglesia promovía una vida regida por el trabajo y la oración. Los monjes benedictos seguían la famosa regla de ora et labora, reza y trabaja, convencidos de que el ocio era una puerta abierta a la desesperación y por tanto al pecado. No hacer nada era considerado peligroso, una forma de rendirse ante la tentación del vacío. Por este motivo, los monasterios y las instituciones que albergaban a quienes consideraban locos o poseídos buscaban mantener a sus internos ocupados, como si el simple hecho de trabajar o realizar tareas pudiera devolver la salud mental y el equilibrio espiritual. Entre las figuras más notables de esta época destaca la benedicta Hildegard de Bingen, una de las mentes más brillantes del siglo XII. Curiosamente, recomendaba algo muy distinto a los métodos ascéticos de su tiempo. Afirmaba que uno de los remedios más eficaces contra la melancolía era el coito, argumentando que sus beneficios físicos y emocionales podían restaurar la armonía del cuerpo y del alma. Una visión sorprendentemente moderna para una mujer que vivió hace casi 1000 años. Con el paso del tiempo, la idea de la sella como fruto del ocio no desapareció. En el siglo XIX resurgió con fuerza en el contexto de una nueva sociedad, la burguesía. Era una época en la que el trabajo empezaba a definirse como virtud y la ociosidad se asociaba con decadencia. El escritor Víctor Hugo llamó a este fenómeno el placer de estar triste, una especie de melancolía elegante que solo podían permitirse las clases altas, aquellas que tenían tiempo para pensar demasiado. Mientras tanto, los obreros y campesinos, absorbidos por el esfuerzo diario, no podían darse ese lujo. La tristeza, paradójicamente, se convirtió en un símbolo de refinamiento. Hoy sabemos que la depresión y la melancolía pueden afectar a cualquiera, sin importar su posición, riqueza o nivel de actividad. Pero la relación entre el ocio y la tristeza sigue siendo un tema interesante. De hecho, la psicología moderna confirma que la inactividad puede profundizar el dolor emocional. Por eso, uno de los primeros pasos para salir de un estado melancólico es precisamente volver a moverse, reconectar con la acción, recuperar el impulso vital que la mente deprimida intenta apagar. En la actualidad, la melancolía sigue siendo un misterio difícil de clasificar. Algunos especialistas la describen como una emoción, una manifestación de la tristeza profunda. Otros la consideran un subtipo de depresión y algunos la separan completamente de ella, viéndola como un trastorno afectivo con identidad propia.
Lo cierto es que la melancolía aparece sobre todo cuando el ser humano se enfrenta a la pérdida y no logra asimilarla. Es común que surja en los procesos de duelo, cuando el paso se convierte en un refugio y el presente se vuelve un lugar inhóspito. Entre sus síntomas más característicos se encuentra el dolor de pensar en el pasado. Quien experimenta melancolía revive los momentos felices no con ternura, sino con una punzada de tristeza. Es el pensamiento de que aquello que fue ya no volverá, o que lo vivido era mejor de lo que se tenía ahora. La nostalgia, aunque similar, se diferencia en que puede ser dulce. La melancolía, en cambio, pesa. No se limita a recordar, sino que encierra la sensación de pérdida, de vacío y de resignación. Es mirar atrás con amor y con un profundo deseo de regresar. La melancolía es un tipo de tristeza que mira hacia atrás, hacia aquello que se perdió y no se puede recuperar. Es una emoción que habita en la memoria, en lo que fue y ya no es. Sentirla de forma puntual no tiene por qué ser un trastorno, al contrario, puede ser una forma natural de procesar el paso del tiempo o una pérdida significativa. Pero, cuando la melancolía se instala de manera permanente, cuando ocupa todos los espacios de la mente y nos impide vivir el presente o aceptar la realidad, se transforma en algo mucho más complejo y doloroso. Uno de los síntomas más angustiantes de la melancolía es la incapacidad de experimentar afecto. La persona deja de sentir placer, entusiasmo o alegría. Todo lo que antes generaba emoción se vuelve indiferente, como si el alma hubiera perdido su capacidad de respuesta. Es una desconexión profunda con la vida, una sensación de vacío emocional que puede llegar a ser devastadora. El mundo sigue girando, pero la persona melancólica lo observa desde una distancia fría, incapaz de participar en él plenamente. Este estado emocional también se manifiesta físicamente. El cuerpo, al igual que la mente, parece ralentizarla. Aparece una especie de pesadez constante, una fatiga que no se aliviana ni con el descanso. Muchos describen la sensación como si el cuerpo estuviera congelado, atrapado en un movimiento lento, torpe y doloroso. Este enlentecimiento motor es una forma en la que la tristeza profunda se materializa en el cuerpo, como si de cada gesto costara demasiado esfuerzo. La mente, por su parte, también se ve afectada. Los pensamientos se vuelven densos, confusos, repetitivos. Es una corriente incesante de ideas que no encuentran salida. En la melancolía, el pensamiento se enreda con los recuerdos y con la culpa. Todo se analiza, todo se revive. Es una batalla interna entre el deseo de avanzar y el peso de lo perdido. Una lucha silenciosa que desgasta lentamente la voluntad. Pero, ¿es lo mismo la melancolía que la tristeza? No exactamente. Aunque comparten ciertos rasgos, son estados muy distintos. La tristeza es una emoción primaria, natural y necesaria. Surge como una respuesta adaptativa ante una pérdida o una decisión, y tiene una función: ayudarnos a procesar el dolor. La tristeza, incluso en su forma más intensa, deja espacio a otras emociones, permite el alivio, la esperanza o la aceptación. La melancolía, en cambio, lo abarca todo, no deja resquicios de luz. Es una emoción que se expande hasta cubrir cada aspecto de la vida, tiñendo de gris el pasado, el presente y el futuro. Mientras la tristeza puede ser pasajera, la melancolía se vuelve persistente, envolvente y total. A diferencia de la tristeza, no solo se siente, sino que cambia la forma en que se percibe el mundo. Todo parece distante, sin color, sin sentido. En los casos más profundos, la melancolía se asocia con los trastornos depresivos, ya que ambos comparten esa sensación de vacío, de apatía y de desinterés por la vida. Aún así, la melancolía no siempre se considera una enfermedad. Muchos expertos coinciden en que solo se convierte en un trastorno cuando se vuelve crónica, cuando su intensidad interfiere en la vida cotidiana. Mientras tanto, puede verse como una reacción humana ante una pérdida importante, un reflejo del intento del alma por adaptarse al cambio. El melancólico no deja de vivir, pero lo hace con el peso de un pasado que se resiste a desaparecer. Su conducta se condiciona por la idea de que su vida nunca volverá a ser la misma, y en ese pensamiento se encierra el verdadero dolor. La depresión y la melancolía suelen confundirse con facilidad, pero aunque ambas comparten un trasfondo de tristeza profunda, no son lo mismo. La depresión es una condición clínica, una enfermedad que va más allá de un simple estado emocional. Se manifiesta con altos niveles de abatimiento que muchas veces surgen por desórdenes orgánicos, desequilibrios químicos en el cerebro o una vida marcada por el estrés y la sobrecarga emocional. Quien la padece se ve envuelta en una oscuridad que no le permite disfrutar de ningún placer, por mínimo que sea. En cambio, la melancolía, aunque puede parecer igual de sombría, tiene sus raíces en el pasado, en aquello que se perdió y no se puede recuperar. Pero hay una delgada línea entre ambas. Cuando la melancolía deja de ser un sentimiento pasajero y comienza a instalarse en la vida cotidiana, cuando los recuerdos dejan de ser simples evocaciones y se convierten en un fondo de vivir anclado en el dolor,
Entonces puede transformarse en lo que se conoce como depresión melancólica. En ese punto, el pasado se vuelve presente y el individuo ya no logra diferenciar entre lo que fue y lo que es. Por eso, la frontera entre la tristeza melancólica y la depresión es tan pequeña, tan sutil, que solo un especialista puede distinguir con claridad. Acudir a un psicólogo o un psiquiatra no solo es recomendable, sino también necesario para obtener un diagnóstico certero y el tratamiento adecuado. Hoy en día, la melancolía ha sido ampliamente estudiada por la psicología y la psiquiatría. Existen múltiples caminos para tratarla. Uno de los más efectivos es la psicoterapia, un espacio donde el paciente puede comprender el origen de su dolor y aprender a enfrentarlo. A través de la orientación profesional, se busca que la persona logre reconciliarse con su presente y acepte la pérdida sin quedar atrapado en ella. En algunos casos, este proceso se complementa con medicación que ayuda a estabilizar los síntomas físicos y emocionales, y en los casos más severos la hospitalización y el tratamiento farmacológico se vuelven herramientas indispensables para recuperar el equilibrio. Superar la melancolía no es fácil, pero tampoco imposible. Requiere voluntad, conciencia y sobre todo una nueva forma de mirar la vida. La prevención comienza con la actitud, mantener la mente activa, rodearse de actividades significativas, permitirse reír y encontrar motivos, aunque pequeños, para seguir adelante. Nadie puede evitar la tristeza, ni los golpes inesperados de la vida, como la pérdida de un ser querido o de algo con profundo valor emocional. Pero sí se puede elegir cómo enfrentar ese vacío. La clave está en no dejar que el dolor defina quiénes somos, sino en aprender a coexistir con él hasta transformarlo en parte de nuestra historia, sin que controle nuestro presente. Una de las estrategias más efectivas para enfrentarla es la práctica del mindfulness o atención plena. Aprender a habitar el presente es una forma de reconciliación con la realidad que tenemos, sin que el pasado nos arrastre ni el futuro nos angustie. A través de la meditación, la respiración consciente o el yoga, la mente encuentra un espacio para calmarse y observar los pensamientos sin dejarse dominar por ellos. Estas técnicas no eliminan el dolor, pero lo vuelven manejable, dándonos herramientas para responder con serenidad ante las emociones más difíciles. Cuidar el cuerpo también es cuidar la mente. Mantener una alimentación equilibrada y rica en nutrientes puede marcar una gran diferencia. Frutas, verduras, legumbres y proteínas magras ayudan a estabilizar el estado de ánimo y a aportar la energía necesaria para sobrellevar los días grises. A esto se suma el poder del movimiento. El ejercicio físico libera endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que contribuyen a generar una sensación real de bienestar. No se trata de lograr un rendimiento deportivo, sino de moverse, de darle al cuerpo la oportunidad de liberar tensión, ya sea caminando, corriendo o simplemente respirando al ritmo del propio paso. Pero hay algo que la melancolía no soporta: el aislamiento. Cuando nos encerramos en el silencio de nuestros pensamientos, la tristeza crece y se alimenta de sí misma. Por eso el apoyo social es vital. Hablar con amigos, con la familia, o incluso integrarse en grupos donde se compartan experiencias similares puede ofrecer una sensación de pertenencia y alivio. A veces, lo que más necesitamos no es una solución inmediata, sino sentirnos comprendidos y acompañados en nuestro proceso. La ayuda profesional también juega un papel esencial. La terapia psicológica permite poner en palabras lo que pesa, entender los mecanismos de la mente y reconstruir una visión más saludable del presente. Hablar de melancolía es hablar de desequilibrio. Desde la antigüedad, este estado ha sido interpretado de muchas maneras, como un signo de genialidad, una enfermedad del alma o un desajuste de los humores corporales, según las teorías de Hipócrates. Hoy, la ciencia nos muestra que en esencia no estábamos tan lejos de esa intuición ancestral. Los estados depresivos tienen mucho que ver con los desequilibrios químicos del cerebro, una suerte de humores modernos que afectan nuestras emociones y percepción del mundo. Y al igual que en épocas pasadas, se ha comprobado que la actividad, el movimiento y el contacto con otros pueden ser herramientas poderosas para sanar. A pesar de los avances, la mente humana sigue siendo un territorio en constante exploración. Aunque queda mucho por entender sobre la melancolía y su vínculo con nuestra naturaleza emocional, pero lo que sí sabemos es que mientras haya empatía, conocimiento y disposición a buscar ayuda, siempre habrá caminos hacia la luz, porque incluso en los momentos más sombríos, la melancolía no deja de recordarnos una verdad esencial: que sentimos, por qué vivimos, y que cada emoción, incluso las más dolorosas, pueden transformarse en una forma de renacer.